Tres. Bueno, muy buenas tardes. El tema que tocaremos hoy en día es el tema número 11, que son los tumores cutáneos benignos. Soy la doctora Wendy Cansaya Soria, docente en dermatología. Antes de entrarnos al tema, tenemos que definir qué es un tumor benigno. Normalmente estas son neoformaciones que se originan en diferentes estructuras de la piel. Tenemos que tener en cuenta que la piel es una estructura compleja que está formada por tejidos que provienen embriológicamente del ectodermo y del mesodermo. Y de cada una de estas va a originar un tumor. Y es por eso que la neoformación va a ser de forma ordenada, sin alteraciones atípicas, no haber infiltración de tejidos, puede expandirse, pero no generar metástasis. Mientras que un tumor maligno o cáncer tiene la capacidad de invadir planos profundos con diseminación a distancia, a eso se llama metástasis. Y va a haber una proliferación marcada de células atípicas o células anormales. Antes de poder entrarnos también al tema, tenemos que tener en cuenta estas definiciones porque más allá vamos a hablar y puede generar un poco de confusión en el estudiante. Neoplasia significa nuevo crecimiento. Anteriormente se creía que la neoplasia y el tumor eran dos cosas muy diferentes. Hoy en día se sabe que estos son sinónimos, ya que neoplasia o tumor, como habíamos mencionado anteriormente, va a ser una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede al de los tejidos normales. Mientras que una martoma viene del griego fracasar o errar. A esta podemos decir que es una malformación de tipo tumoral. Va a haber una mezcla defectuosa de componentes normales del órgano en el que se produce. El nevo podemos hablar como en dos definiciones. Es el tumor de células névicas o una lesión presente desde el crecimiento, desde el inicio de la vida, conocida como hiperplasia congénita. Esta se encuentra formada por estructuras ya maduras o casi maduras. Dentro de la clasificación, debido, como habíamos comentado, ¿no? La piel está formado por tejido embriológicamente bastante complejo del ectodermo y el mesodermo, y es por eso que los tumores se van a clasificar también de esa forma. Van a haber tumores de la epidermis y de las faneras, va a haber tumores melanocíticos y va a haber tumores o hiperplasias de la dermis y del tejido adiposo subcutáneo. La clasificación va a ser bastante amplia, sin embargo, vamos a dirigirnos más a las patologías que son más frecuentes. Cada una de ellas, por ejemplo, en el tumor de la epidermis, de las faneras, se encuentra un grupo de enfermedades y cada una también tiene una clasificación. Lo mismo pasa en los tumores melanocíticos y del tejido celular subcutáneo y de la dermis. En los tumores de la epidermis, vamos a hablar del queratoacantoma. Normalmente el queratoacantoma es una neoplasia benigna poco frecuente. Está generada por esta tumoración en forma de cúpula de aproximadamente entre 1 a 2 centímetros de diámetro. Se caracteriza por tener esta depresión central que está cubierto por queratina. Estas pueden encontrarse en zonas del rostro, el dorso de las manos y el antebrazo. Esas pueden ser como lesiones únicas, mientras que la lesión múltiple está asociado a la variante de Ferguson-Smith, va a afectar no solo caras, sino troncos y genitales. Actualmente, la etiología, bueno, en tiempos antiguos se creía que el origen era viral por el inicio eruptivo de las lesiones. Sin embargo, hoy en día se sabe que estas lesiones se encuentran fuertemente relacionadas con la exposición solar. Es por eso que tienen un origen actínico y la localización se encuentra en zonas expuestas al sol. Normalmente estas tienden a involucionar, a retroceder, pero al momento de la cicatrización nos deja una cierta secuela atrófica. Y es por eso que es bien importante hacer un estudio histopatológico para descartar la posibilidad de una neoplasia maligna, que es el cáncer epidermoide. Otra lesión epidérmica es la queratosis seborreica.
La queratosis seborreica va a afectar más en los individuos de la tercera y cuarta década de vida, normalmente en zonas que son seborreicas del cuerpo, como ser cara, cuello, la piel cabelluda, el tórax, el abdomen y las extremidades. Vulgarmente se conocían como que verrugas seborreicas, ya que está formado por placas hiperqueratósicas que pueden ser mamelonadas, pueden ser lisas, pero están cubiertas por unas costras cerosas que tienden a descamarse. Estas sí pueden alterar en su tamaño y en modificación de la coloración. Se dice que cuando hay una manifestación de forma súbita, abrupta, empiezan a diseminarse en estas zonas seborreicas, suele estar asociado con una manifestación paraneoplásica. A esto se le llama signo de Leser-Trelat. Y esto nos obliga sí o sí a buscar una neoplasia interna. Dentro del tratamiento que se puede hacer de esta lesión benigna, como es una enfermedad que aparece encima de la piel, eh, entonces el tratamiento que se hace puede ser con base de crioterapia, curetaje, electrocauterio, una extirpación superficial. Eh, Ahora vamos a hablar del nevo epidérmico. También es un término generalizado, ya que encontramos otro tipo de subtipos, ya que es de acuerdo a qué tejido va a afectar. Por ejemplo, los subtipos que vamos a encontrar cuando este nevo va a afectar al queratinocito, vamos a hablar del nevo epidérmico verrugoso. Si afecta a la glándula sebácea, vamos a hablar de un nevo sebáceo y así sucesivamente. Por ejemplo, el nevo epidérmico rugoso se encuentra formado por estas lesiones amartomatosas que siguen un trayecto lineal de característica verrugosa. Normalmente estas van a ir en distribución de las líneas de Blaschko. ¿Y qué son las líneas de Blaschko? Estas es un sistema de líneas que va a reflejar un patrón migratorio de células del ectodermo hacia la cresta neural. Esto va a suceder durante la vida embrionaria. Normalmente esto va a afectar tanto a los queratinocitos como a los melanocitos. Entonces, este nevo epidérmico verrugoso va a ser lineal en el trayecto de estas líneas de Blaschko. El nevo sebáceo es también conocido como nevo de Jadasson o organoide. Normalmente va a afectar la piel cabelluda y zona facial, y estas sí se encuentran presentes desde el nacimiento. El nevo comedogénico, como vemos acá en la imagen, va a simular un comedón abierto, cubierto con queratina que se encuentra oxidada y que encontramos ese color de punto o espinilla negra. Y está formado por ese tapón queratótico central. El nevo ecrino, normalmente estos lunares o nevos vamos a encontrar a nivel de las glándulas sudoríparas que se encuentran en planta de los pies y la palma de las manos, mientras que los nevos apócrinos, que también son nevos de glándulas sudoríparas, vamos a encontrar más en zona axilar y inguinal. El síndrome del nevo epidérmico es la formación de cualquiera de estos nevos epidérmicos, pero relacionados con trastornos neurológicos, cutáneos o oculares. Dentro de los quistes de origen epidérmico, normalmente estas son lesiones nodulares, palpables, visibles, que no se encuentran adheridos a planos profundos. Normalmente se debe a la obstrucción del folículo piloso y se llega a palpar un nódulo móvil en su interior. La clasificación se encuentra formado de este tipo, que es el quiste epidermoide o quiste sebáceo. Es el más frecuente que vamos a encontrar. Normalmente esta se debe a la obstrucción del folículo piloso folicular y ahí se conoce como quiste de retención. Normalmente la causa va a ser posterior a un traumatismo de la epidermis, o sea, se va apretando la piel, genera una obstrucción del folículo piloso y genera la formación de esta acumulación de, de tejido seborreico. Normalmente estas vamos a encontrar en zonas seborreicas del cuerpo, ya sea cara, cuello, mitad superior, tronco, incluso el escroto. El quiste epidermoide tiene la característica de tener un centro, un folículo, un poro abierto, central. Se encuentra revestido de epitelio del folículo piloso
y bueno, se va a palpar dentro de la dermis, se va a llenar de queratina y va a estar llena de contenido de seborreico. Estos pueden llegar a alcanzar entre 0.5 a 5 centímetros, incluso van creciendo a más tamaño. Este es un quiste epidérmico de inclusión, no vemos un orificio central y normalmente se encuentra formado por un nódulo dérmico que no se encuentra adherido a plano profundo y está acumulada de queratina. Entonces, el tratamiento suele ser la extirpación. El quiste tricolémico o quiste pilar, normalmente esto va a afectar a las mujeres. Afecta en la etapa vida media. Normalmente vamos a encontrar en zonas donde encontramos varios folículos pilosos, como ser la cabeza, la zona axilar, pero más es en la cabeza. Se encuentra también revestido de epitelio y se encuentra lleno de queratina. Esta tampoco va a tener el poro central, ¿no? El punto central. Normalmente van a ser abombados, no suelen doler, pueden crecer entre 0,5 a 5 centímetros y cuando estas presentan un crecimiento rápido o nos dicen dos cosas, puede haber infección o puede haber malignidad. El tratamiento va a ser siempre la extirpación. La otra forma va a ser el milio. Este milio es un tipo de quiste epidérmico diminuto que suele encontrarse sobre todo en párpado inferior. Se encuentran formados tienen una coloración blanquecina, incluso amarillenta. Puede deberse sobre todo a la oclusión de folículos, a la oclusión de los conductos de las glándulas sudoríparas ecrinas o las pilosebáceas. Son bastante diminutas ya que llegan a medir entre 1 a 2 milímetros, suelen ser monomorfas. El esteatocitoma múltiple se encuentra formado por varios quistes dérmicos que se encuentran también con revestimiento epitelial y sobre todo de contenido sebáceo. Van a ser de coloración amarillentas o el del color de la piel y las zonas más frecuentemente localizadas es zona facial, pero también podemos encontrar en tronco, en el brazo, en el escroto y en el tórax. El quiste dermoide, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de quiste. A ver, perdón, estamos retrocediendo, ya que estas pueden tener una afección hasta a nivel del tejido óseo de las órbitas, de la orbitaria o del cráneo. Normalmente estas pueden medir entre 1 a 4 centímetros. Se encuentran en tejido profundo, subcutáneo, y pueden ir a adentrarse hacia el cráneo o la órbita, como decía anteriormente. Normalmente vamos a encontrar en la parte externa del ojo o del cuello. También se encuentran revestidos por epitelio y también se encuentra conformada por varias estructuras, desde estructuras de las faneras, ¿no? Puede localizarse en la línea media y puede tener este trayecto fistuloso y tener conexión con el cráneo y la órbita. Es por eso que este tipo de quistes debe ser tratado por especialistas, por ejemplo, el neurólogo o cirujano plástico o el otorrinolaringólogo. Los tumores de las faneras y amartomas de la piel. También estas van a tener su clasificación y de acuerdo al órgano o la glándula que se encuentra afectada. Vamos a clasificarlas en dos: amartomas, hiperplasias y quistes, y las neoplasias benignas. Los quistes sebáceos, dentro de los amartomas, la más frecuente que vamos a encontrar, y habíamos hablado anteriormente, va a ser el nevo sebáceo o el nevo de Jadasson. La neoplasia benigna va a ser el adenoma sebáceo. Los apócrinos, el hidrocistoma apócrino y el neoapócrino, estos son muy raros en encontrar, y también sus neoplasias benignas. Los ecrinos, el hidrocistoma ecrino y el neoecrino. También es bastante raro encontrar este tipo de lesiones. Y los foliculares también. El más frecuente que se nos encuentra es el poro dilatado de Wiener. El nevo de Jadasson o nevo sebáceo, este tipo de lunar es un tipo de amartoma benigno que se encuentra formado por elementos mixtos, ya sean epidérmicos, foliculares y sobre todo apócrinos. Estas también van a ir en trayecto de las líneas de Blaschko.
Antiguamente se creía que este se encuentra relacionado con el papiloma del virus humano dentro del tejido sebáceo del nevo. Vamos a encontrar en su mayor porcentaje en la piel cabelluda, en un 59%, en el rostro en un 32%, a nivel preauricular 3% y puede llegar a afectar a nivel del cuello en un 3%. Como podrán ver, se trata de una placa verrugosa, alopécica, nacarada, amarillo-naranjada. Puede ser solitaria, puede ser en trayecto lineal o puede ser semilunar. Pueden crecer, ¿no?, de unos milímetros a unos centímetros. Normalmente el riesgo de malignidad por esa variedad de tejido que se encuentra en su superficie va aumentando con la edad. Es por eso que en los adolescentes o en los niños no se hace ningún tratamiento porque se hace más un seguimiento. Cuando la persona llega a la edad adulta, entonces es bueno realizar la extirpación quirúrgica del tejido adiposo y aponeurosis epicraneal. Como esta se encuentra formado por varios tipos de neoplasias en su interior, el más común va a ser el tricoblastoma, en un 1% el carcinoma vasocelular. Puede estar asociado, pero esto vamos a encontrar más en la vida adulta. Las hiperplasias sebáceas, vamos a encontrar más también en zonas seborreicas del cuerpo. La localización va a ser a nivel centrofacial, puede ser el cuello, puede ser el tórax, la areola, la vulva y el pene. ¿A qué se llama hiperplasia sebácea? Normalmente va a haber un agrandamiento benigno del lobulillo sebáceo alrededor de un infundíbulo folicular. La lesión común es una pápula deprimida en su parte central. Y el tratamiento que se suele hacer para este tipo de lesiones va a ser mediante la crioterapia o el electrocauterio. A su alrededor puede haber lesiones telangiectásicas, pueden estar eritematosas. Estas pueden venir tanto solitarias como también múltiples. Son bastante pequeñas, ¿no?, aproximadamente de 3 milímetros. El siringoma, este siringoma se caracteriza por ser también una de las neoplasias benignas, sobre todo en mujeres adultas, muy parecida al milium. Afecta en mujeres adultas y se caracteriza eh, por afección de las glándulas endocrinas intradérmicas. Normalmente estas se llegan a obstruir, dándonos la formación de tapones de queratina y tiende a formarse este abultamiento de la piel, unas lesiones papulomatosas. Pápulas pequeñas, monomorfas del color de la piel o pueden ser amarillentas y estas también pueden localizarse en el párpado inferior. Un diagnóstico diferencial sería con el milium. Sin embargo, pueden también afectar otras partes del cuerpo como ser las axilas, el abdomen, en zona genital. Estas cuando se hacen tratamiento, ya sea crioterapia o electrocauterio, tienden a la cicatrización, o sea, se forma una placa cicatrizal notoria o tienden a la recidiva. El poroma ecrino, normalmente estas son afecciones de las glándulas sudoríparas. Cuando encontramos afección de las glándulas ecrinas, vamos a encontrar más que todo a nivel de la palma de las manos y la planta de los pies. Eh, como habíamos mencionado, es un tumor de la glándula sudorípara, como se caracteriza de ser una placa verrugosa hiperqueratósica, puede ser solitaria, rodeado por un rodete de piel, el color de la carne rojo brillante, y sí, estas por ser zonas de trauma constante tienden a ser pruriginosas, puede generar dolor y puede tener un crecimiento lento. Sí puede estar, esta es una de las variantes más comunes, pero esta también puede tener una transformación maligna, que es el porocarcinoma, que tiende a cambiar de color y sobre todo hay signos de dolor y crecimiento acelerado y ulceración. Puede generar metástasis cutáneas y ganglionares. Por eso, una vez que se lo detecta, es importante hacer un estudio histopatológico para descartar por la probable malignidad en caso de que haya dolor o ulceración o sangrado. La cirugía que se tiene que hacer es mediante la cirugía micrográfica de Mohs. O sea, tiene que ser bastante detallada y apenas salga el tejido se tiene que mandar al estudio histopatológico e informar inmediatamente si todavía quedan restos de la lesión en la piel.
El poro dilatado de Wiener aparece en la cuarta, en la quinta, cuarta de, en la, entre la sí, quinta y cuarta década de vida, sobre todo en los varones, en los lugares donde son, donde encontramos bastantes folículos pilosos. Tiene la apariencia de un comedón abierto con un punto central cubierto de queratina. Puede ser solitario. En los lugares que más encontramos, como hemos mencionado, puede ser en la cabeza, en el cuello, en la zona de la barba. También puede ser parte de un acné quístico o también de un daño actínico. El tratamiento, la excisión mediante cirugía. Los tumores melanocíticos, vamos a hablar más de los lunares, nevo melanocítico congénito, el nevo de Spilus, los adquiridos, el nevo azul, el nevo de Spitz, lentigo simple y lentigo solar son los más frecuentes. El nevo melanocítico congénito es el de los más comunes, es una neoplasia melanocítica que puede afectar gran extensión de la piel. Estas incluso pueden tener afección tanto del tejido adiposo y el del tejido muscular que se encuentra cerca. Eh, pueden ser Estas normalmente aparecen al nacer o poco después al nacer. Pueden ser superficies ovaladas que en su interior vamos a encontrar eh, pelos pueden estar más gruesos, más largos, pueden tener una superficie rugosa, mamelonada, pueden ser oscuras. Eh, estas cuando van aumentando en tamaño y afectando gran parte de la piel pueden estar relacionadas con melanoma, sobre todo las que son de tamaño grande, que son mayores a 20 centímetros, las lesiones craneales o las que se encuentran en la línea media. O estos lunares que pueden tener lesiones satélite. Eso significa alrededor de la lesión podemos encontrar algunas células névicas o lesiones névicas y eso nos puede indicar malignidad. Normalmente estas van a medir o aparecen de 1.5 centímetros y pueden alcanzar a mayores centímetros como por ejemplo a los 20. Dentro de la clasificación, se dice que son pequeños cuando miden entre 1.5 centímetros de diámetro. Son medianos entre 1.5 a 19.9 centímetros y son grandes mayores a 20 centímetros. Entonces, estas son lunares o nevos gigantes que pueden afectar que pueden afectar alguna estructura del cuerpo. Por ejemplo, puede ser un nevo en calcetín, puede afectar todo el pie hasta el tercio superior o hasta la rodilla, por ejemplo, un lunar en guante, toda la palma de las manos y el dorso de las manos, o en chaleco, por ejemplo. Puede afectar toda la superficie de la espalda. En su estructura puede estar también mamelonada, pero cuando en esta superficie empieza a aparecer nódulos que pueden generar dolor, escozor o alguna ulceración, entonces puede haber el compromiso maligno, puede formarse una degeneración maligna. El nevo de Spilus es una neoplasia melanocítica donde estas neoplasias melanocíticas están sobre una base de una hiperplasia melanocítica. Viene del griego spilus, que significa mancha o nevo manchado. Va a aparecer desde el nacimiento o en la lactancia o en la primera infancia. Está caracterizado por estas múltiples manchas, leche con café, dispersas en un parche o una base pigmentada marrón o marrón clara. La localización es en tronco y en extremidades. El nevo melanocítico adquirido común, estas pueden aparecer después del nacimiento, van a tener un crecimiento lento y tienden a la involución. Normalmente estas van a involucionar, la involución se presenta entre la segunda y la tercera década de vida. Según la localización de las células, se va a clasificar en nevo si vamos a encontrar en la epidermis, van a ser los nevos de la unión. Si va a afectar dermis, va a ser los nevos intradérmicos. Si afecta en ambas zonas, va a ser el nevo compuesto. Cuando encontramos múltiples lesiones névicas adquiridos
en una sola zona puede tener una característica maligna. Acá encontramos lo que se llama el signo del patito feo. Eh, Tenemos que buscar el lunar que tenga más asimetría, tenga un color distinto de todo el resto de los lunares. Entonces, esto puede ser un nevo displásico y es por eso que se tiene que mandar a analizar esta lesión para descartar cualquier lesión maligna. El nevo azul, normalmente el pigmento de la melanina se va a encontrar en la dermis. Este tipo de lesiones también tiene un riesgo alto de desarrollar un melanoma. Va a haber tres tipos, el nevo común azul, el celular y el compuesto, una combinación de ambos. Cuando encontramos el nevo celular es el que tiene más riesgo de malignidad. Van a medir mayor a 10 milímetros. El nevo de Spitz también es una lesión única, solitaria, eritematosa o rosada, que no mide más allá de los 1 centímetro. Suele afectar más a los niños menores de 10 años y puede haber una reaparición en el 10%. Este léntigo simple y el léntigo solar, parece que estamos hablando de una misma cosa, pero en realidad, de una misma patología, pero en realidad se trata de dos cosas bastante diferentes. El léntigo simple puede aparecer desde la infancia y no solo va a afectar las zonas expuestas al sol, sino puede afectar mucosas y otras zonas que no estén expuestas al sol. Va a haber una mayor densidad de los melanocitos y va a haber una alteración en la hemostasis de los melanocitos y es por eso que va a haber una mayor pigmentación de la piel. Eh, Normalmente estas pueden ser múltiples o pueden ser únicas, pero en un léntigo simple va a afectar tanto mucosas como uñas. Mientras que un léntigo solar, esto está relacionado más en personas de la vida adulta y con el daño actínico. Estas sí suelen afectar más lo que son zonas expuestas al sol y estas tienen el riesgo a desarrollar algún tipo de cáncer de piel. Ahora, los tumores y malformaciones vasculares. Vamos a hablar de los hemangiomas. Estos son tumores vasculares, es una hiperplasia endotelial. En realidad, una hemangioma es una hiperplasia endotelial, mientras que una malformación es cuando hay una alteración en el recambio endotelial normal. Estas pueden aparecer después del nacimiento. En el primer año pueden tener un crecimiento acelerado, que es la fase de proliferación, mientras que en la niñez va a haber una regresión espontánea, que es la fase de involución, y esto es a partir de los 10 años. Esta es la clasificación de tumores vasculares y malformaciones vasculares. Sin embargo, vamos a hablar de lo que vemos más frecuentemente. Los tumores vasculares, hablamos de los hemangiomas de la lactancia, es el tipo de tumoración más frecuentemente encontrada, una relación en las mujeres en un 3:1 que en los varones. Va a haber un proceso linfoproliferativo y una expansión clonal del endotelio. Puede estar asociado a alteraciones genéticas. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a encontrar estas placas eritematosas que pueden llegar a tener un color blanquecino, pueden ser rojo vinosas, rojo vivo o rojo vinosa. Está formada por un solo nódulo único o puede estar formado por varias placas de 1 a 8 centímetros. Estas, con el pasar de los años, a los 10 años, tienen a la involución, a retroceder. Y es por eso que cuando un signo que indica eso es la regresión blanquecina que puede haber en esa superficie. Podemos encontrar, según la clasificación, los hemangiomas cavernosos que suelen afectar el tejido más profundo, es decir, que va a afectar tanto la dermis y la epidermis. Estas no tienen la característica de la involución y es por eso que debemos tratar inmediatamente. Las lesiones que son las que tienen de características múltiples van a ser también de color rojo cerezo y pequeñas. Hay una clasificación también, ¿no? Una que solo va a afectar la piel y puede afectar tanto piel y sistemas. En la piel es la más frecuente, la hemangiomatosis cutánea benigna. Los congénitos van a aparecer desde el útero y estas existen dos tipos, la de involución y la de sin involución. El granuloma piógeno
Se dice granuloma piógeno porque en la antigüedad se creía que el agente causal de esta enfermedad, de esta tumoración vascular, era el estreptococo, de ahí que viene, y la etiología era bacteriana. Por eso se creía que era un granuloma piógeno. Hoy en día se conoce que esta teoría está errada y es por eso que se caracteriza por una alteración de una neoformación vascular. Eh, Normalmente estas van a aparecer en sitios de traumatismo constante, eh, ya que el traumatismo repetitivo y reiterativo va a generar esta alteración vascular, formando esta lesión nodular. eh, Puede ser ulcerada, rodeada de este rodete hiperqueratóxico. El tratamiento va a ser la extirpación quirúrgica. Es cierto que cuando se hace la extirpación quirúrgica se debe hacer un estudio, ya que esta tiene un gran parecido al melanoma nodular amelanótico, y es por eso que tenemos que hacer un estudio histopatológico para descartar. Dentro de los síntomas que podemos encontrar suelen ser bastante dolorosos, pueden sangrar con facilidad. El tumor glómico vamos a encontrarlo en el lecho unguial. Son bastante dolorosos. Eh, se encuentra formado por una lesión nodular que suele generar cierta compresión y una sensación de dolor en latido en la lámina, en el lecho unguial. Normalmente el tratamiento es la extirpación con una onicostectomía total del lecho unguial. Se saca en sacabocados el tumor glómico y obviamente se tiene que mandar a analizar. Los tumores fibrosos también, ¿no? Tenemos esta clasificación y vamos a hablar de las que son más frecuentes. El dermatofibroma también se conoce como histiofibroma, histiocitoma o hemangioma esclerosante. Normalmente esta va a ser más frecuente su aparición en los adultos y en extremidades inferiores. Pueden ser únicos o múltiples, normalmente estos son indoloros. Pueden medir desde los pocos milímetros hasta aproximadamente los 3 centímetros. Tiene esta coloración rojo parduzca y cuando encuentra un color azulado es por desintegración de la hemosiderina. Y es cierto, cuando se hace la extirpación de la lesión, tienden a confundirse con un melanoma maligno nodular. Es por eso que sí o sí se debe mandar a un estudio histopatológico. Tienden a la involución, pero cuando genera una involución va a generar una pápula trófica y esto se llega a palpar, es un nódulo que se llega a palpar y durante la cirugía se retira todo este tejido y obviamente el tejido se manda a hacer un estudio histopatológico. Los fibromas blandos son también una patología bastante frecuente en nuestro medio, es también conocido como acrocordones o apéndices cutáneos. Esta se encuentra formada por varias pápulas pigmentadas del color de la piel o oscuras que suelen ser sesiles o pediculadas, ¿no? Pueden ser múltiples, pueden ser únicas y sobre todo se encuentra en zonas de fricción, zona axilar, inguinal, incluso en el borde de en los párpados. El tratamiento va a ser desde la extirpación quirúrgica, puede ser electrocauterio o la crioterapia. El fibroqueratoma digital adquirido es una protrusión eh, de la piel, puede ser solitaria, hiperqueratósica y rodeada por un collarete hiperqueratósico en la base de implantación. Esta normalmente se encuentra localizada en zonas sacrales, zonas distales del cuerpo, los dedos y los artejos. Normalmente el tratamiento es mediante el rasurado o el shaving y obviamente hay que mandarlo a estudiar porque también se debe descartar otro tipo de patologías como ser dedos supernumerarios, un cuerno cutáneo o un neuroma. Una cicatriz hipertrófica y queloide. La cicatriz hipertrófica se distingue de una queloide ya que la cicatriz hipertrófica van a ser lesiones sobrelevadas que van en el trayecto de la línea, va a respetar la línea de trazo, mientras que un queloideano va a sobrepasar los límites. Bueno, eso es todo lo que podemos decir con los tumores cutáneos benignos. Y bueno, si tienen alguna duda, háganmelo saber al grupo del Telegram o a mi número personal.
y eh, espero que puedan leer sobre este tema que es bastante interesante. El siguiente tema va a ser tumores cutáneos malignos y bueno, ahí también se va a tocar una gran variedad de patologías de la piel. Les quedo agradecidos por la atención. Buenas tardes.